7:46 de la mañana, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por BPI TV. El día de hoy seguimos analizando la situación política en Ecuador, conmocionada desde el punto de vista social, luego de lo que ha ocurrido estos últimos días. Hoy nos vamos a concentrar justamente en lo que ha sido el debate del fin de semana de los candidatos presidenciales bajo este contexto. Para tratar este tema ya tenemos el día de hoy a Juana Fernández. Ella es máster en Gobierno y Administración Pública, experta y analista en género, participación electoral y gerencia política. Muchísimas gracias, Juana, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida. ¿Cómo están, Marjorie? Muy buenos días. Realmente para nosotros es un honor acompañarlos. Saludos desde Ecuador, un país que está realmente de luto, pero que se juega el todo por el todo en las siguientes elecciones anticipadas y que seguimos creyendo, por supuesto, en la democracia, en los procesos participativos y realmente estas elecciones van a ser históricas. Así es, en medio de todo este panorama de tensión y violencia del país, ¿cómo has visto a los candidatos luego de este debate, este acercamiento que han tenido con los electores? Bueno, creo que es importante primero contextualizar el escenario de días preliminares al debate que se dio el día domingo, puesto que el asesinato de Fernando Villavicencio realmente conmocionó a escala nacional a la ciudadanía, puso el foco sobre el tema de seguridad y sobre todo sobre la necesidad de una participación ciudadana robusta para estas elecciones. Creo que ahí tenemos que analizar dos aristas puntuales: la caída total de un velo sobre la relación de la política con la criminalidad compleja y cuáles van a ser los planes de acción frente a seguridad desde los postulantes a candidatos presidenciales. Y así también la urgencia de retomar pues la seguridad y el orden en el país, en las cárceles, en las calles, y por supuesto la urgencia también de optimizar recursos y tiempos en el siguiente periodo, que es menos de un año y medio. Lamentablemente el día domingo se vio bastante polaridad, falta de dominio también personal de los candidatos. Sin embargo, creo que algo que es esperanzador es que cada uno de ellos está convencido que la vocación de servicio para este año y medio de gobierno determinará, por supuesto, los siguientes años de nuestro país como nación. Para contextualizar un poco nuestra audiencia, Juana, coméntanos un poco cuáles son las necesidades o el clamor que tiene el pueblo de Ecuador y si estos candidatos tú consideras que hicieron propuestas claras a la gente. Bueno, creo que faltó bastante precisión. Si bien es cierto, algunos candidatos manejaron algunas estadísticas, data estadística, fueron bastante imprecisos realmente. Recordemos que el 64% de ecuatorianos cree que más de la mitad de los políticos son corruptos, y esta cifra da cuenta de la cultura política y la democracia en el Ecuador, como está siendo vista desde un estudio que se hizo que se denomina Tomándole el pulso a la democracia. Entonces, yo creo que el desafío ahorita es manejarse desde una imagen muy transparente, previo a seleccionar cualquier candidato para este 20 de agosto. Creo que es importante que el elector no se maneje desde la emocionalidad como generalmente el voto se lo maneja, sino más bien es un llamado a que se vote desde lo técnico. Necesitamos políticos que asuman este nuevo gobierno con una arista técnica y por supuesto también desde la experiencia, pero sobre todo también con alta sensibilidad por el clamor y sed de justicia que el país requiere. Recordemos también que el 54% estamos yendo a elegir una nueva asamblea y realmente la ciudadanía prefiere que las leyes las decidan un grupo de expertos en lugar de un grupo de meros personajes políticos que aparezcan en una escena desde una coyuntura, sino más bien que el desafío sea el buscar candidaturas que tengan esta experticia, esta preparación legislativa y por supuesto potenciar legislación que pueda retomar este orden en el país. En medio de estos dos hechos trágicos que han marcado la historia de Ecuador, ¿de qué manera se puede conectar con el pueblo? Y si tú consideras que este debate sirvió justamente para lograr esa conexión entre los candidatos y la realidad que vive la gente en la calle.
Bueno, recordemos que siempre un proceso democrático requiere una ciudadanía activa y ahí más bien apelar que abordemos desde esa participación ciudadana con mucha corresponsabilidad. Creo que el asesinato de Fernando Villavicencio refleja esos desafíos persistentes que enfrenta Ecuador en relación sobre todo al tema en auge en este momento, que es el narcotráfico, la criminalidad compleja, la violencia de las cárceles, que no es aislada para nada del contexto país. Y recordemos también que necesitamos una justicia oportuna, porque justicia que tarda no es justicia. Hoy en día necesitamos órganos competentes y si sentimos que desde nuestra capacidad institucional como órganos de justicia requerimos también apoyo internacional, pues creo que se lo está gestionando. Tendremos que ver desde el titular de la acción penal, que es Fiscalía General del Estado, cómo se va resolviendo el tema también de Fernando Villavicencio, que también creo que apunta a una ciudadanía que clama justicia, que es parte de ese activismo ciudadano, de esa exigibilidad de derechos, de esa exigibilidad de orden en un país que necesita soluciones sin fronteras y de ejecución local, urgente. Tenemos que apelar a la colaboración multinivel de varios actores estratégicos dentro de la sociedad. Tenemos que unirnos, prensa, activismo social, Estado, porque la única solución que se va a presentar para el Ecuador es desde el tejer puentes organizativos. Finalmente, creo que es clave que en esta construcción articulada de la seguridad ciudadana, varios actores que van a participar también sean de la academia, civiles expertos para el bienestar de una sociedad y el desarrollo del país. Y creo que estas elecciones han apuntado hacia ese electorado, ¿no? A la gente que está indignada, a la gente que tiene esperanza, a la gente que está clamando, por supuesto, por respuestas, pero a esa gente que quiere involucrarse en el quehacer político, económico, social de todo un país. Entonces creo que es un llamado a la unidad nacional y al fortalecimiento de toda la estructura institucional desde una ciudadanía que participe en la política del país. Por supuesto, a fin de lograr también igualdad y dignificar la vida de los ecuatorianos. ¿Piensas que esa gente que está indignada va a salir con más convicción a la calle a votar en las elecciones? ¿O consideras que de alguna manera han logrado con estos hechos violentos intimidar a la población para evitar que participen en este voto? Yo creo que muchos de los ciudadanos los estamos convenciendo que la indignación, la rabia se tiene que hacer propuesta. Y por eso es que los ecuatorianos tenemos puesta esa camiseta, no solamente de ciudadanos, sino de electores. Y si bien es cierto, existe un clima de temor posiblemente, también existe un clamor por justicia, un clamor para que el ciudadano que está a pie pueda salir a comprar sin ningún problema. La semana pasada dispararon a un padre que caminaba junto con su hija. Entonces creo que la indignación de la ciudadanía en activarse desde ese tejido comunitario está presente y creo que más bien es un llamado para que los ecuatorianos salgamos a votar sobre esas urnas, para que no sigamos tiñendo de sangre al Ecuador, sino más bien de esperanza. Recordemos que el año pasado cerramos el 2022 con una tasa de muertes violentas que pasó del 10.5 al 25.5 de homicidios por cada 100.000 habitantes. Y eso, por supuesto, que indigna, pero desde esa digna rabia tenemos que acudir a votar. ¿Es suficiente el estado de excepción decretado por el presidente? Por supuesto que no. Creo que es una respuesta tardía. Si bien es cierto, de forma inmediata se trató de armar un consejo de seguridad, se convocó a diferentes autoridades, pero creo que el Ecuador ha visto que en estos últimos años de gobierno hemos pasado de estado en excepción, Hemos tenido más de una decena de estados de excepción y no se comprende que la problemática que el país está atravesando es estructural. Es decir, el ataque contra la democracia y la participación ciudadana a través de la política, como se lo vio con el asesinato de Fernando Villavicencio y de otros compañeros también que ejercen su derecho a ser elegidos, pues ha atemorizado al país.
pero creo que la respuesta del Estado ha sido todavía tardía. Creo que este acto cala con un mensaje que hiere a la participación electoral, es decir, haz política, sé incómodo al sistema, y eso incluye al Estado, al gobierno, y posiblemente te cueste la vida. Y esto indigna porque tenemos derecho a hacer política y los ciudadanos a vivir en dignidad y no con temor. Entonces, la respuesta del Estado ha sido un poco tardía para muchos expertos, para muchos analistas. Sin embargo, además de ello, creo que es fundamental analizar la falta de seguridad del candidato presidencial al momento de salir del mitin político. Los familiares han dado declaraciones puntuales, pero creo que hay que felicitar también la intervención de la justicia, que inmediatamente junto con la policía, tanto fiscalía como la policía, lograron recabar más de 22 elementos de convicción que fueron presentados en la audiencia de flagrancia luego de varios allanamientos que se realizaron en esa jornada tras el asesinato de Fernando Villavicencio, y se logró procesar a 6 autores materiales. Sin embargo, creo que todavía está en juego determinar quiénes son los autores intelectuales, quienes planearon este hecho, porque estas 6 personas responden a juegos de poder, y creo que ahí el apoyo internacional, como lo ha dicho Juan Zapata este fin de semana, que ha llegado el FBI como apoyo internacional, va a jugar un papel también interesante si es que el titular de la acción penal, que es Fiscalía General del Estado, lo permite, para que se determine quiénes han sido los autores intelectuales, así como materiales, que en este momento son 6 las personas que han sido formuladas cargo, están en prisión preventiva. Y creo que es importante ahí esta colaboración, como les decía hace un momento, multinivel, internacional, y desde esta fuente oficial, por supuesto, de Fiscalía General del Estado, realizar un trabajo exhaustivo, muy comprometido y muy técnico, como se lo ha estado haciendo. Claro, esto ha sido un hecho sin precedentes, el asesinato de un candidato presidencial. La familia ha argumentado que falló la seguridad, como tú bien lo señalas, y pienso que, al igual que el resto del pueblo ecuatoriano, no quiere que este caso quede bajo la impunidad. ¿Consideras que este apoyo internacional, en el caso de Estados Unidos con el FBI, que ya está allí apoyando en las investigaciones, puede de alguna manera sentar un hito, un precedente para que estos casos no avancen a otra escala, como efectivamente hemos visto que está avanzando con el asesinato este lunes de Briones? Creo que es interesante que en este momento pongamos sobre el escenario de juego la colaboración multinivel, como les decía, pero sobre todo el apoyo internacional, toda vez que cuando la seguridad interna falla, cuando estamos hablando de un Estado fallido, ojo, ¿no? Un Estado ineficiente, negligente en proveer bienes públicos, medicinas, dignidad a su población y en mantener el control institucional y social en el territorio, por supuesto que el apoyo internacional cae como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque es tener humildad institucional para decir, en este momento necesitamos ese tejido internacional para sostener investigaciones transparentes, objetivas y contundentes que den respuesta y acceso a la justicia a los familiares que son víctimas indirectas de estos crímenes atroces. El gobierno ha dicho, Juana, cómo van a reforzar la seguridad para el día de los comicios, tomando en cuenta, por ejemplo, que a Briones lo buscaron en su propia casa y la gente pues está expuesta a los diferentes sitios públicos donde están ubicados los centros de votación. Bueno, dentro de las directrices que se ha dado a nivel gubernamental, pues ha sido efectivamente que los militares, las Fuerzas Armadas, salgan a las calles durante estos días y pongan el foco sobre todo en las provincias de mayor conflictividad, ¿no? Entre las provincias de mayor conflicto, pues tenemos Esmeraldas, justamente, que fue el escenario el día de ayer para la violencia que surgió en contra de Pedro Briones, dirigente de RC5. También tenemos a Manta con Agustín Intriago, que falleció hace algunas semanas también en la misma situación, ¿no? De ataque a nivel político, desde la violencia política, desde estas estructuras que han permeado y que han logrado trascender de alguna forma
al Estado. Entonces, las Fuerzas Armadas van a estar presentes en los diferentes lugares de votación y creo que eso le va a dar seguridad también a la ciudadanía de salir a votar con mucho empoderamiento y sobre todo con mucha vocación también de servicio al país. Entonces, creo que esta movilización de Fuerzas Armadas y puntualizando en los focos, en las zonas rojas que tenemos dentro del país, va a ser importante y un esfuerzo trascendental para estas elecciones. ¿Crees que esta oportunidad de debatir sobre los temas que son noticia y que son del interés del pueblo ecuatoriano le ha permitido a los candidatos lograr captar esa intención de voto del pueblo ecuatoriano? ¿Crees que ha marcado un cambio el debate? Bueno, creo que el debate lamentablemente no forma parte de la madurez política que necesitamos como país. Recordemos que el candidato que reemplaza a Fernando Villavicencio, Cristian Zurita, estuvo afuera del debate queriendo ingresar e incluso hacer un acto solemne, simbólico, a favor de esa silla vacía que queda tras el asesinato de Fernando Villavicencio. Y dio cuenta de más bien una pugna de intereses, ¿no? No se le dejó ingresar, dio cuenta también posiblemente de la falta de organización al momento de la metodología, hubo bastante polaridad durante el debate, mucho ataque entre los candidatos que no dejaron entrever propuestas claras y el Ecuador ya no solamente necesita propuestas claras, sino también un plan que tenga esa línea de acción concreta, esa estrategia y por supuesto esa planificación estratégica. ¿Cómo van a optimizar esos recursos? ¿De dónde van a sacar recursos cuando el Ecuador tiene una deuda con empresas petroleras que supera incluso la expectativa de otros países? Entonces, creo que es importante ahí contemplar que el debate de alguna manera fue importante porque nos acercó a los candidatos y a la relación que ellos han estado teniendo. Sin embargo, faltó mucha madurez política y desde la objetividad y desde el análisis político creo que nos quedaron debiendo muchos de los candidatos. Sin embargo, fue también yo creo que un ejercicio adecuado para un posicionamiento de ciertas candidaturas. Ojo, ¿no? Tenemos también a la vuelta de la esquina el 2025, en donde vamos a tener nuevas elecciones. Este periodo electoral que se viene es de 1 año y medio, ¿sí? Este periodo, de elección es de 1 año y medio, es decir, el órgano de gobierno que es electo, de alguna manera solo va a estar 1 año y medio, incluso hasta menos. Y a posteriori de ello, tenemos ya las elecciones de 4 años, que es a partir del 2025. Entonces, yo creo que algunos candidatos utilizaron estas elecciones para hacerse visibles, perfilarse para el 2025. Juana, gracias por este análisis tan completo que pone en contexto a nuestra comunidad sobre la situación crítica, política y social que está atravesando en este momento el Ecuador. Será hasta un próximo contacto. Feliz día para ti. Un abrazo gigante. El tiempo político nos juega en contra, pero tenemos mucha esperanza. Así es, esperemos que todo salga bien el día de las elecciones. Un abrazo para ti. Amigos, hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten porque al regreso estaremos conversando con Adelis Ferro, directora de Venezuelan American Caucus, sobre la redesignación del TPS aquí en los Estados Unidos. Esto será en breve, recargamos cafecito y ya volvemos con más información.